Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener una charla con Ricardo Kempf. La verdad es que ha sido un placer porque siempre que lo hemos invitado a la charla con el autor es una persona muy proactiva, es una persona que siempre está dispuesto a colaborar, a difundir y además ayuda mucho a la RIGMA porque ha publicado varios artículos, es una persona muy activa y nada, desde aquí darle las gracias por colaborar en esta idea que tuvimos de hacer la charla con el autor para aumentar la difusión de la RIGMA. Hablaros un poquito sobre la RIGMA. La RIGMA es una revista que es Open Access, es una revista que se publica en español y en inglés y es la revista oficial de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano. La denominamos como la revista de los cirujanos de mano iberoamericanos, aunque está abierta a todo el mundo. Las sociedades afiliadas son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Y la misión de las charlas con el autor es estimular a los autores a publicar en la RIGMA. Nuestro objetivo es que la revista se pueda indexar en PubMed y además de eso aumentar la difusión de los autores iberoamericanos a través de las redes sociales, a través de Instagram, Twitter y LinkedIn. Las charlas con el autor ya llevamos meses haciéndola, hubo un parón en medio por un problema que tuvimos, pero bueno, se trata de una charla semanal, generalmente se hace en fin de semana, el sábado o domingo, y hacemos difusión de publicaciones y contenidos de autores iberoamericanos. Estas se hacen en la plataforma de Zoom bajo registro, en directo, y luego finalmente hay una discusión que está abierta a todos los participantes. Y para aquellos que no pueden verlo en directo, pues el contenido es grabado y luego difundido vía YouTube. Como os hemos comentado, pues hoy tendremos a Ricardo Kempf, de nuevo darle las gracias. Él por un poco de problema con el lenguaje, pues ha preferido grabar la charla. Igualmente él está presente para luego al finalizar la presentación, pues tener una discusión con él en directo y poder pues abordar todas las preguntas que tenga la gente. Las preguntas que tenga todo el mundo, pues nada, las puede escribir en el chat y las iremos recogiéndolas y trasladándoselas a Ricardo. Y también darle las gracias a la Sociedad Brasileña de Cirugía de la Mano por hacer difusión de esta charla. Nada, José, si puedes poner la grabación de Ricardo, veremos la charla que ha preparado y luego al acabar pues podremos hacer la discusión. Parece que hay un problema con el audio, ¿no? A todos, bueno, mi nombre es Ricardo Kempf, cirujano de mano de Porto Alegre, Brasil. Y primeramente me gustaría de agradecer la invitación para hablar en esta charla con los autores. Y primeramente, hablando de este artigo que publicamos lá en el año de 2020 en la RIGMA, y decir que las ideas y las publicaciones de la RIGMA son muy bien vistas en toda Latinoamérica. Esta publicación que hicimos sobre la artrosis STT, sobre Socorrist, teve muy buena aceitación y tiene muy buena visualización.
Entonces, la revista Hikma es para mí, la primera opción de publicación para todos los cirujanos de mano de Latinoamérica. Y sigo publicando en esa revista. Muchas veces tú publicas un artículo en una revista con lengua inglesa, que no tiene muy buena visualización, no tiene penetración tan grande como la revista Hikma tiene para todos nosotros que hablamos o español o portugués. Entonces, tengo un muy buen recuerdo de todas las publicaciones que hizo en la revista Hikma y sigo publicando mucho en la revista. Para isso que eu falei com o Sérgio Barreira, me gostaria de falar sobre este próximo artigo que vamos publicar na Hikma, que é sobre uma visão artroscópica da muñeca Slack. Então, hicimos grupo de cirujanos, eu, João Brunelli e Márcio Aita de Brasil, Pedro Delgado e Vicente Caratalá aí da Espanha, André Artsei de Itália e Gustavo Gomes de Argentina, e puxemos nossas ideias para como pensamos e como tratamos atualmente a muñeca Slack. E para começar, vamos falar de alguns conceitos básicos, alguns conceitos clássicos da lesão do ligamento escapular. Então, o ligamento escapular é o principal estabilizador da articulação entre os escafoides e o semilunar, da primeira fileira do carpo. E ele é ajudado pelos estabilizadores secundários, pelos outros ligamentos, pelo LIC, e também pela musculatura que atua na muñeca e na mobilidade do carpo. E a lesão isolada do ligamento escapular não produz uma abertura do espaço escapular. Só vamos mirar a abertura, a dissociação escapular quando temos a lesão completa do ligamento escapular associada à perda dos estabilizadores secundários, então, de outros ligamentos e também da musculatura. E isso leva à dissociação escapular. E o que é a dissociação? Dissociação é uma inestabilidade estática. Quando miramos as radiografias, tanto em anterior-posterior quanto em perfil, miramos esses sinais clássicos de dissociação de lesão escapular, que é aumento da distância entre os dois ossos do escafoide e do semilunar acima de 3 milímetros, o sinal de territomas, que é o sinal da abertura do afastamento desses dois ossos, a discis, que é a flexão do escafoide e a extensão do semilunar, e isso leva ao sinal de anillo, que tem o escafoide se flexionando, se fletindo, vai ter o sinal do anillo na posição distal do escafoides. O escafoide se torna mais curto porque está fletido, e o semilunar estendido vai ter uma forma diferente, uma forma trapezoidal, e em perfil, se miramos aumento do ângulo escapo-semilunar, porque o escafoide está flexionado e o semilunar está estendido, vai ter ângulo mais grande que 70 graus. E quando temos essa inestabilidade, essa dissociação escapo-semilunar, o teste clássico clínico é o teste de Watson, que vem de uma desviação cubital até uma desviação radial, fazendo uma pressão no tubérculo, na posição distal do escafoide, e se acha uma subluxação, se cria como se fosse uma subluxação. Então, o escafoide está subluxado, e quando se faz uma desviação para a radial, ele reduz, como se fosse uma manobra de pivot shift para as lesões do ligamento cruzado da rodilha. Então, tem uma inestabilidade. O escafoide está subluxado, e quando faz o teste, ele volta para seu sítio anatômico. Então, esta inestabilidade que cria os sintomas, a falta de força e o dolor, e também, a largo prazo, vai criar a artrose, que é o SLAC, que é o propósito desta charla. Então, uma lesão escapular crônica com uma dissociação escapular crônica vai levar à muñeca Slack. E em 1984, então, há quase 40 anos atrás, esses dois colegas, Watson e Ballet, descreveram essa evolução. A lesão escapular crônica vai levar a grado de degeneração que sempre segue o mesmo padrão, sempre segue
la misma evolución, que empieza por la borda más radial de la fosa del escafoide del radio, por el proceso estiloide del radio, y en el estadio 2 va a pegar toda la fosa del escafoide del radio, y en el estadio 3 empieza con la artrosis mediocarpiana. Entonces, es un artigo muy bien, que tiene una correlación muy buena de toda evolución de la degeneración de esa artrosis de la muñeca causada por la inestabilidad, por la lesión del ligamento escápulo-semilunar, empezando de la borda radial del radio, progredindo para toda a fosa del escafoide, y no estágio 3, evoluindo para a articulação mediocarpiana. E sempre em radio com uma imagem em espejo em escafoides. Então, já no artigo original de Watson, ele falava da artrosis tanto em radio quanto em escafoides. E outras patologias têm a evolução muito similar, muito parecida com o SLAC. Então, outras patologias, como a pseudoartrose do escafoide, como a condrocalcinose, e depois falamos da artrose STT, todas as patologias degenerativas do corpo e todas as patologias crônicas do corpo têm uma evolução muito similar ao SLAC. Então, tem outras patologias que falamos de SNEC, SMEC, SCEC e SOLC, que são uma evolução muito similar, que começa por um sítio e evolui para os outros sítios da muñeca, dependendo de onde é a lesão inicial e dependendo como se tem a inestabilidade do corpo. Então, algumas articulações são mais sobrecarregadas que outras. Então, vai ter mais degeneração em algumas articulações e outras são poupadas. Então, todas com a mesma, com a teoria muito similar ao SLAC. E o que sabemos sobre o SLAC wrist? O que sabemos sobre a epidemiologia desta patologia? Em 1920, esses autores, Murphy e outros colegas, publicaram um artigo com 61 pacientes operados por SLAC e se viu a epidemiologia, que é o mais frequente em os homens, 80%. A história traumática de lesão do ligamento escapular está presente em 69%, quase 70% dos pacientes. A duração média dos pacientes desde o trauma até a cirurgia são na média de 10 anos. A idade média dos pacientes é 53 anos e não há diferença de la mano dominante ou não dominante. Então, é um tempo muito largo entre a lesão e a operação por degeneração, 10 anos. Mas isso é uma média, não sabemos se vai durar 3 anos, 5 anos, 10 anos ou 20 anos. Então, e também são pacientes sintomáticos. Não sabemos se todos os pacientes vão ter sintomas o suficiente para se submeter a uma cirurgia. E desde o artigo de Watson, em 1984, quase 40 anos atrás, pouco estudamos sobre as possibilidades de tratamento. O que temos na literatura, desde o artigo de Watson e hasta hoje, é que para as muñecas SLAC iniciais, tipo 1 e quizás el tipo 2, temos denervação articular e estiloidectomia radial. E para os casos mais evoluídos, tipo 2, tipo 3 e depois o tipo 4, que é uma panartrose, temos lá os procedimentos de salvação, artrodese parcial de muñeca, carpectomia da fila proximal, artrodese total de muñeca e artroplasia total de muñeca. Então, temos dois grupos, iniciais com tratamentos mais sintomáticos e mais avançados com tratamentos mais, já tratamentos que são definitivos e tratamentos de salvação, que não se reconstrói a muñeca. Então, aqui alguns artigos que falam do tratamento do SLAC wrist. Esse aqui é um artigo de 2005 que fala sobre a estiloidectomia, um artigo de Jeffrey Yao e Lee Osterman, que o que fazem é descrever como se faz a estiloidectomia, que tem que preservar os ligamentos radiocarpianos molares. Então, se pode fazer, eles fazem um cálculo de quanto de estiloides que se pode sacar para não ter uma inestabilidade do corpo.
Outro artigo de 2013, de Peter Stern, que habla que en los estágios iniciais do SLAC se deve hacer la esteroidectomia radial, tanto para o SLAC como para o SNEC, para as subartroses de escafoide, a degeneração secundária às subartroses. Então, é um artigo mais recente, de 2013, menos de 10 anos atrás, e que falava também da esteroidectomia. Para os casos mais avançados, temos vários artigos, muita literatura, falando da comparação da carpectomia proximal pela artrodesis de 4 esquinas. E todos esses falando da diferença de prós e contras, mas sempre fazendo procedimentos de salvação. Esse é um artigo também de Peter Stern e outros autores americanos de 1995. Outro artigo mais recente, de 2011, falando que o tratamento da slack wrist se pode fazer artrodese de 4 esquinas, artrodese parcial da muñeca, artrodese completa da muñeca, total da muñeca, carpectomia proximal, denervação e esteroidectomia radial. Mira que todos os artigos sempre com o mesmo conceito. Los estágios iniciais se hacen tratamentos sintomáticos para disminuir o dolor. E os tratamentos para os estágios avançados são tratamentos já definitivos com ou carpectomia, ou artrodeses, ou artroplastias. Pero neste tempo de 40 anos, muito se descobriu sobre a análise biomecânica da muñeca. Este autor, Short, publicou em Journal of Surgery americano 3 artigos que analisavam os principais estabilizadores da muñeca e principalmente da articulação escapular. E foi um artigo dividido em 3 partes. A parte 1, que foi publicada em 2002, parte 2 em 2005, parte 3 em 2007. E ele mostrou que a lesão aislada do ligamento escapular não causa a disis, não causa a dissociação escapular. A dissociação é sempre com a lesão do ligamento escapular e com a perda dos estabilizadores secundários. E essa perda pode ser tanto por novo trauma, quanto por lesões por repetição. Quando se hace muita força na muñeca e tu já tem uma lesão do escapo celular, com o tempo vai se perdendo os estabilizadores secundários e isso leva a uma dissociação escapular e a largo prazo a slack wrist. Outros autores observaram quase o mesmo, só que em pacientes em vivo. Esse autor, Omori, em 2013, publicou o cambio de las fuerzas que atuam na muñeca quando se tem uma estabilidade por disis, por lesão escapulocelular crônica. E mira que quando tu tens uma muñeca normal, a pressão do escafoide sobre a fossa do rádio, a fossa dos escafoides, se dá em toda a fossa. Quando se tem uma flexión y pronación del escafoide que causa el DISI, toda la fuerza, todo el apoyo se da en la borda dorsal y radial del radio. Entonces, ahí que se hace la presión, ahí que se hace las cargas cuando se hace las principales actividades con la muñeca. Entonces, se tiene un cambio biomecánico, tanto de cinética de presión, quanto de cinemática de movimiento, lo eixo de movimiento de las cargas. Cuando se hace las fuerzas en la muñeca, se cambia del centro de la fosa del semilunar para la borda dorsal y radial de la fosa del semilunar. Otro artigo de Fernando Corella y de su grupo, en 2014, después de publicar la reconstrucción artroscópica del ligamento escapulo-semilunar, ello mostró que el cambio que se hace cuando se tiene un escafoide flexionado y pronado, cuando se hace la reconstrucción, se hace este cambio. El escafoide que está flexionado se vuelve a su posición anatómica y se hace una reconstrucción, un equilibrio de las fuerzas sobre la muñeca después de una reconstrucción del ligamento escapulo-semilunar. Y esto que queremos, y eso que es nuestro objetivo cuando hacemos una reconstrucción del ligamento, cuando hacemos un tratamiento de la muñeca
de la disociación escapular y también quizás en los casos iniciales de la muñeca SLAC. Y teniendo todo eso en mente, hace casi un año y medio atrás, en Madrid, no curso de artroscopia de muñeca de Madrid Risk Course, en febrero de 2022, quizá hablando un poco entre las charlas, un poco en las cenas del congreso, quizás con un poco de vino en la cabeza, hablando con algunos amigos, Gustavo Gómez, Márcio Aita, Raimundo Araújo y otros profesores que estaban ahí en el curso, empezamos con esos dibujos. Esas son todas ideas originales que salieron de mi cabeza. Entonces, ¿por qué que Watson empezó con la artrosis? En la fosa del estiloide del radio, y se venía de radial hacia cubital, porque ella miraba radiografías. En las radiografías tú no tienes una visión tridimensional de la articulación. Ahora mirando con el artroscopio, miramos que la degeneración no viene de radial hacia cubital, viene de dorsal hasta cubital y de radial hasta cubital. Entonces, es una visión mucho más tridimensional, pero en las radiografías no se consigue mirar, no se consigue observar essas diferencias que hoje temos com os estudos biomecânicos através das TACs e das ressonâncias, e principalmente com a visão direta do artroscópio. Então, começamos com esta teoria, que a degeneração do SLAC não vem radial hasta cubital, e sim radial dorsal hasta cubital volar. Então, acá, nos dibujos, miramos esta degeneração que se viene em plano oblíquo e não em plano transversal. E acá, este é vídeo de Gustavo Gómez, que mostra como se cambia os ossos do carpo quando se tem uma dissociação escapular. Mira que o escafoide se flete e se plana, e todo o apoio do escafoide no rádio distal se vai para dorsal e radial. E é nesse sítio que, vamos mirar uma vez mais, então, mira que o escafoide se flete e se plana, o semilunar se estende. E o apoio do escafoide no rádio se vem para dorsal e radial. E aí que se dá o apoio e aí que empieza a degeneração do carpo. Só que nessa visão não se consegue observar na radiografia. Na radiografia só se mira quando se tem osteófito mais na borda da fossa do estiloide do rádio e não na fossa dorsal. Então, acá tem a visão de como é o câmbio de uma muñeca normal, que tem o apoio na parte central da fossa do semilunar, e quando se tem uma dissociação escapular, o apoio se vai para a borda dorsal e radial. Então, aí que empieza o SLAC wrist, aí que empieza a degeneração do carpo causada por uma inestabilidade secundária a uma lesão do ligamento escapular. Então, o cambio que hicimos, o que pensamos da classificação de Watson e Ballet, é que a degeneração não vem de radial hacia cubital, e sim de dorsal radial hacia cubital volar. Então, nossa proposta de classificação, e isso é uma proposta artroscópica. Então, para mirar a fossa do escafoide, não podemos pôr a óptica em portal 3.4, como é o principal portal de visualização para a grande maioria das patologias. E sim, temos que virar desde o portal 6U, desde o portal 6R, perdão, mirando hacia radial, miramos toda a fossa do escafoides, e então, com essa visualização de toda a fossa do escafoides, conseguimos graduar de dorsal para volar o quanto da fossa do escafoides está dañada. E o tipo 1, quando tem uma degeneração solo de la borda dorsal e radial de la fossa del escafoides. Então, com probe no portal 3.4 e com a óptica no portal 6R,
miramos la fosa y miramos. Si tiene una lesión solo del bordo, tipo 1. Cuando la degeneración se va un poco más adelante hasta el ligamento radioescafocapitato, que es un poco más adelante del proceso siloide, este es un tipo 2. Y también con la parte más proximal y molar del escafoides, que está fletido, que está en atrito con este local. Entonces, siempre la slack wrist tiene una degeneración del radio y una margen en espejo del escafoides. Entonces, el tipo 2, la margen dorsal y radial del radio, siguiendo para volar hasta el ligamento, hasta el principio, el inicio de la inserción del ligamento radioescafocapitato. Y el tipo 3, cuando se va más allá del ligamento radioescafocapitato y radio semilunar largo. Entonces, ya está casi toda la fosa del escafoide con dano en su cartílago. Y mira que siempre en el tipo 3 tenemos un triángulo en la parte volar y cubital de la fosa semilunar que no va a estar dañado, porque el escafoide se fletiendo, mismo haciendo la articulación en un sitio que no es el sitio de carga, es imposible ele tocar, ele dañar por atrito esta parte más volar y cubital. Entonces siempre tenemos esta parte como si fuera una porción en forma de triángulo volar y cubital de la fosa del semilunar del radio, que va a estar sana. Y aquí miramos, cambiando la óptica para visualización, este es el triángulo que se mira que va a estar sano de la fosa del semilunar del radio. ¿Y qué hacemos después? También bebiendo de la teoría de Watson. Watson, después de hacer su artículo clásico con ballet en 1984, en 1985, ele escreveu um artigo de revisão em que revisou todas as patologias degenerativas do carpo e explicou um pouco melhor toda a teoria do slack wrist. E esta teoria das cucharas, que as cucharas, quando se tem uma fossa esferoidal, não se hace, independente do cambio da posição dos ossos, não vai ter degeneração. Mas se tu tem uma margem mais las congruencias no se casan bien. Si tú tienes una margen aguda haciendo atrito con una margen más elíptica, va a tener degeneración. Por eso que en el slack tú tienes una degeneración de la fosa del escafoide y la fosa del semilunar. Como las articulaciones son esferoidales, no va a tener degeneración. Pero en el tipo 3, como tú ya tienes una degeneración crónica y una extensión del semilunar, por el semilunar tener una forma aguda y tener un impacto con la cabeza del capitate, vamos a tener una lesión de la mediocarpiana. Entonces, siempre en el slack tipo 3, tú tienes una degeneración de casi toda la fosa del escafoides de la radiocárpica y también va a tener una degeneración de la mediocarpiana por impacto del semilunar en el capitate. En la tipo 4, que Watson no describió, pero otros autores hicieron la descripción, es cuando se tiene una translocación del semilunar hacia cubital. Entonces, aquele movimiento esférico que el semilunar tenía de extensión y flexión, ahora va a tener una translocación. Y este bordo agudo del semilunar empieza a impactar com a fossa del semilunar del radio e aí empieza com a degeneração del tipo 4. Tipo 4 na panartrosis de toda a muñeca e só vai ter quando houver o cambio del semilunar que vai estar estendido e empezar com a translocação nessa cubital. Então, o bordo agudo del semilunar empezar a colidir com a fossa del semilunar del radio. E o que pensamos de diferente
de lo que tiene la gran mayoría de la literatura hasta hoy. ¿O qué que la artroscopía cambió nuestras teorías? Primero, la lesión escápulo-semilunar, la disociación escápulo-semilunar, el SLEC, son todos fases de la misma patología. Y es muy difícil, a través de exame clínico o exames de imagen, saber exactamente dónde está nuestro paciente. Entonces, muchas veces, la lesión aguda del escápulo-semilunar é uma lesão aguda em cima de uma lesão crônica. A dissociação escápulo-semilunar muitas vezes pode ser tratada como uma lesão escápulo-semilunar ou como um SLEC. Assim como nas fases iniciais do SLEC, podem ser tratadas como uma dissociação ou muitas vezes como uma lesão. Então, não são patologias completamente distintas. Na fase 1 do SLEC também é uma dissociação e muitas vezes é uma lesão escápulo-semilunar. Não tem como separar. A literatura separa SLEC com tratamentos sintomáticos ou procedimento de salvação. A lesão com reparo de ligamento. A dissociação com reconstrução do ligamento. E pensamos que tudo está muito mesclado. E para isso que a artroscópia nos mostra exatamente como nosso paciente deve ser tratado. Como o paciente está naquele momento, se tem ligamento sano para reconstruir, se não tem ligamento sano, pero tem propriedades para fazer a reconstrução do ligamento, ou principalmente nos SLECs iniciais, quando tem pouco dano articular, se pode fazer uma reconstrução do ligamento escapular, desde que se cambie a biomecânica da muñeca. Então, começamos com a visão que temos do cambio da classificação de Watson. Watson mirava as radiografias e por las radiografias a artrose se empieza em la punta do processo estiloide del radio, pero mirando tanto em ressonâncias, em estudos biomecânicos, quanto em artroscópias, vimos que o cambio empieza em la borda dorso-radial del radio e em la porção proximal dos escafoides. Então, temos uma visão 3D diferente do que os autores tinham uma visão unidimensional. E isso aqui não estamos tirando mérito de Watson. Assim como Thomas Edison inventou a lâmpada, Henry Ford inventou o coche, o carro. Kirk Watson inventou e mostrou todo o processo degenerativo da muñeca, desde uma lesão escápulo-semilunar até uma degeneração completa da muñeca. E teve muitos méritos de ter o estudo e ter a inteligência de saber que isso aí é uma degeneração progressiva entre as articulações. Mas isso foi há 40 anos atrás. Ele tinha pouca tecnologia à sua disposição naquele momento. Então, como todos esses autores, imagínate se nós seguíssemos com os coches como Ford imaginou há tantos anos atrás. Pegamos o que ele inventou e modernizamos, e é isso que tentamos fazer com a classificação de Kirk Watson. Então, em nosso pensamento, primeiro, os procedimentos que estão na literatura para o tratamento inicial do SLEC wrist com denervação articular e estiloidectomia radial não estão corretos a nosso ponto de vista. Por quê? Porque sacam o dolor, sacam o sintoma, sem agir em la causa do problema, que é o cambio da biomecânica da muñeca. Então, em los estágios iniciais, temos que ter outra solução. Assim como na rodilla, como na cadeira, pensamos que na muñeca é quase o mesmo. As lesões por artrose, as lesões degenerativas iniciais, o que temos é que restabelecer o eixo mecânico da articulação e cambiar o ponto de apoio para um ponto onde o cartílago está sano. Então, na rodilla, quando se tem varo muito acentuado, que se hace uma osteotomia em valgo. Na cadeira, quando se tem apoio muito em la punta da cabeça do fêmur, que se hace uma osteotomia valgizante.
en la muñeca, cuando tenemos un SLEC tipo 1 y quizás un tipo 2, lo que tenemos es que reducir el escafoides para que el punto de apoyo y la parte de transmisión de carga entre el escafoide y el radio seja un local de cartílago sano. Y esto que va a cambiar la biomecánica de la muñeca y va a mejorar los síntomas de los pacientes. Entonces, mira aquí el artículo de Corella con su turma una vez más. Entonces, cuando se hace una reconstrucción del ligamento escapular, la posición índices que tiene el escafoide va a ser corrigida y esa corrección de la posición índices va a poner el cartílago sano contra cartílago sano. Entonces, esto va a crear una mejora de los síntomas de los pacientes y la transmisión de carga para algún local donde tiene cartílago sano. Siguiendo nuestra teoría, entonces los SLECs tipo 1 y quizá tipo 2 se pueden y se deben ser tratados con reconstrucción del ligamento escapular desde que tenemos cantidad suficiente de cartílago sano para tener este apoyo, esta movilidad entre cartílago sano y cartílago sano. Cuando hacemos una artroscopia y miramos que tiene daño muy largo del cartílago y no tenemos más cómo hacer la reconstrucción, ahí partimos para los procedimientos de salvación. Entonces, para SLEC tipo 4, SLEC tipo 3 y quizá algunos SLEC tipo 2, ahí sí necesitamos hacer artrodesis parcial de la muñeca, carpectomía de la fila proximal, artrodesis total de muñeca, artroplastia portal de muñeca. Entonces, el diagnóstico artroscópico de la cantidad de lesión articular que tenemos, de la lesión de cartílago, de la lesión condral, y o cuánto que vamos mejorar con la reducción del escafoide, la reducción del semilunar, y cuánto tenemos de cartílago sano para esta articulación, es que va a guiar nuestra escolha por lo mejor tratamiento. Pero en la cadera y en la rodilla, hacer la resección de los osteófitos, que es lo que hacemos con la esteroidectomía, no va a mejorar en absolutamente nada a largo plazo. Puede mejorar por sacar el tejido inflamatório, pode melhorar por hacer uma denervação articular, pode melhorar os sintomas a curto prazo, pero a largo prazo, a inestabilidade e o apoio do escafoide sobre uma borda onde não é anatômico, vai seguir causando artroses e vai seguir fazendo uma degeneração nesta muñeca. Então, como resumo, é isto. Não estamos tentando inventar a nada. Estamos pegando, recorrendo tudo que a tecnologia nos ha mostrado nos últimos 40 anos. Estamos pegando o brilhante artigo publicado por Watson e melhorando para a nossa atualidade, para a nossa como que nós podemos tratar nossos pacientes hoje. Então, esta frase de Isaac Newton resume tudo que pensamos. Se hemos visto os mais viejos ha sido porque ha subido nos ombros de gigantes. Entonces, pegamos los artigos de gigantes, de cientistas brillantes que en aquel momento tuvieron ideas brillantes y estamos modernizando, así como la electricidad, como los coches, como los aviones, también en la clasificación de Watson y Vallée. Creo que ahora estamos entendiendo un poco más y podemos modernizarlas e também modernizar os tratamentos que temos para nossos pacientes. É isto. Muito obrigado. Estou aberto para discussões e para perguntas. Sei que é um tema muito apaixonante e pode ter certeza que estudamos 70, 80, 90 artigos para ter esta ideia clara de como podemos cambiar o tratamento da muñeca SLEC, principalmente com o uso da artroscópia. Muitas graças a todos e estou à disposição. Ricardo. Sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Sergi? Perfecto, nada. Oye, felicidades.
súper interesante. La verdad es que a mí me ha gustado mucho porque he aprendido varias cosas. Entre ellas la más importante, la que más me ha impactado, es que un poquito de vino ayuda al desarrollo científico. Ha sido un comentario muy bueno. No aprendemos solo en la charla, en los intervalos, en las cenas, en todos, es una inmersión completa y las ideas se salen cuando estamos más relajados. Sí, no, en realidad eso venía por ahí, porque al final es eso, es de compartir con otra gente que tiene la misma pasión que tú y comentar sobre las dudas que uno tiene y al final es como salen las mejores ideas. Yo creo que teniendo a Andrea, que está entre los invitados, presente, hombre, no me gustaría que no tuviese la oportunidad de hacer alguna pregunta. Do you have some questions, Andrea? Hello everyone. Hola a todos. Disculpe, no puedo hablar español, pero I try to speak English with you. Yeah, perfect. Disculpe. I enjoy the chat of Ricardo because it followed that many discussion we had, not only with wine, but also being serious in the lab and talking about our patient and confronting our experience and with the patient, which is very important. I don't have a question for Ricardo, but I have to confirm that these ideas are very good because we are not changing anything. We are simply taking advantage of the modern tools that obviously Watson didn't have at those times 40 years ago. So we are trying to be more accurate in defining the type 1 situation. So SLAC1 is not a single stage, but it's a spectrum, a different of several stages. And we understood this in many aspects of the risk. What I would ask Ricardo, but probably it's the future. I don't know if you have the crystal ball to say what happened in the future, but maybe that we have some different techniques more accurate also to treat this spectrum of injuries that we are describing now. Ricardo, ¿qué piensa? ¿Hay técnicas que podemos hacer en los estadios de la SLAC1? I think you are right, I'd say. In my mind, I think the stage 1 of SLAC wrist, it's almost the same that a chronic scapholunate injury. If you have a dissociation of scapholunate in the X-ray, in a planar X-ray without force, you already have some kind of degeneration. So in that patient, in the early stages, maybe some kind of soft tissue stabilization, you could do a better solution for the patients. So I think in the early stages of SLAC wrist that you only see in the arthroscopic view, you could do some kind of different treatment for this patient. I think that could be the future. Sergi, ¿qué piensas? ¿Te gusta? Sí, la verdad es que, y yo es lo que hago con mis pacientes. Evidentemente, encontrar un paciente con una disociación escafolunar que está avanzando a un SLAC grado 1, yo les hago una ligamentoplastia y a pesar de que en muchos libros o los conceptos clásicos lo desaconsejan, pero
pero claro, si es un paciente relativamente joven, yo los trato así. Y yo estoy de acuerdo con vosotros, probablemente no es algo que cambie el mundo, pero sí que es tener más información y más precisa de lo que está sucediendo. Entonces, eso es importante porque en el futuro son las bases para que futuras técnicas se puedan desarrollar gracias a esta información que se está recogiendo hoy en día. O sea que a lo mejor no es un cambio tan grande, pero sí que es importante. ¿Verdad? Y, lo que vimos en la literatura, Sergi, es que los artículos, principalmente los capítulos de libros, tratan como si fueran patologías separadas, la lesión del ligamento escafolunar, la disociación escafolunar y el slack wrist. Y cuando llegan en el slack wrist, ellos solo hablan siempre de los mismos tratamientos, siempre de algún tipo de tratamiento o sintomático o tratamiento así con técnicas ya de salvación. Y para nosotros que tratamos, y principalmente para nosotros que hacíamos mucha artroscopía, es imposible un paciente sintomático con una lesión, con una disociación escafolunar, no tener algún grado de degeneración. Y si tú tienes grado de degeneración, ya es un slack. Entonces, yo pienso que los slacks iniciales sí tienen espacio para hacer algún tipo de reconstrucción. No podemos seguir mucho adelante, no podemos tratar a los pacientes así sin intentar algún tratamiento más reconstrutivo, un tratamiento más anatómico en los estadios iniciales. Y también otro concepto que tiene mucho en la teoría es que las deformidades no son reductibles. Y esto con la artroscopía no lo vemos. Siempre se conseguimos reducir los huesos, siempre conseguimos cambiar la biomecánica. Lo que vimos es que muchas veces tenemos tanto daño articular, tanto daño del cartílago, que no vale a pena porque va a tener contacto de hueso con hueso y eso va a tener dolor. Por eso que hacemos las artrodesis o artroplastías. Entonces, no es la reductibilidad que es lo que cambia el tipo de tratamiento, y sí la cantidad de daño de cartílago. Eso también es muy importante porque para alguien que empieza, yo al principio tenía muchos conceptos que eran realmente confusos. No digo que sean erróneos, pero sí que son confusos, porque al principio, evidentemente, no tienes esa arma de la artroscopia y cuando yo empezaba, me era muy difícil decidir si esto era reductible o no era reductible. Para una persona que empieza, ese tipo de conceptos muchas veces son difusos, que realmente no quedan claros. Entonces esto realmente es que es objetivo y tú puedes ver realmente si hay un daño articular o no lo hay y con eso puedes tomar decisiones desde mi punto de vista más fiables. O sea que realmente yo creo que es muy importante. Mira, Ricardo, entre los invitados está Fabio Tandioy. No sé si Fabio ha enviado una pregunta, no sé si quiere hacerla él en directo. Si la quiere hacer en directo, le damos permiso para que pueda acceder. Igual es tímido Fabio y prefiere no. Fabio pregunta, ¿qué tal si se hace una reconstrucción y una aplastia de la faceta del escafoides? Es decir, supongo que se refiere a una reconstrucción ligamentosa y algún tipo de actuación sobre el cartílago de la cara articular del radio para el escafoides. Esto que habló Atsei, creo que en lo futuro vamos a tener mucho más armas para lidiar con esos daños de cartílago. Vamos a tener trasplante de cartílago, vamos a tener tejidos que sustituyen el cartílago. Entonces, para mí, el concepto principal es estabilizar la muñeca y reducir los huesos de la primera fila. Sacar la flexión del escafoide, sacar la extensión del semilunar y hacer algún tipo de reconstrucción ligamentosa. Para los daños del cartílago que ya
tiene, ahí podemos hacer algo. Tiene en la literatura muchos artículos que hablan de algún tipo de tecido de hacer como si fuera una reconstrucción del cartílago, alguna interposición de tejidos para el tratamiento. Pero que para mí, si tú no sacas la inestabilidad, si tú no corriges la inestabilidad y la dices de la primera fila del carpo, puede hacer el tratamiento que quiera, que a medio y largo plazos va a tener dolor, va a seguir. Es como en una rodilla que no tiene ligamento cruzado. Tú puedes hacer los tratamientos sintomáticos que lo quieras. Si tú tienes la inestabilidad, va a evoluir para una artrosis. Entonces, para mí, los tratamientos de las fases iniciales del SLEC, lo primero es reconstruir la biomecánica, sacar la inestabilidad y después agir en los tejidos blandos, que puede ser en el futuro algún tipo de interposición, algún tipo de reconstrucción del cartílago. Claro, a largo plazo eso podría hacer que estas indicaciones que ahora se limitan al tipo 1 y tipo 2, si se reconstruye el cartílago y además se hace una ligamentoplastia, quizá se podría extender incluso al tipo 3. Pero bueno, claro, eso no tenemos la bola de cristal, como decía Andrea. Bueno, pues nada, la verdad es que ha sido una charla muy interesante. No sé si alguien más... Creo que Fabio está conectado ahora. Mira si no quiere hablar. Fabio, ¿quieres decir algo? No, mi comentario era básicamente lo que plantearon ahí. Quería decir que en los estadios SLAC 1 había la opción de hacerle una plastia vía artroscópica a la faceta del escafoides, previa reconstrucción, obviamente, al mismo tiempo del ligamento escafosemilunar. Me parece un abordaje que va a ser muy interesante a futuro y seguramente tendremos nuevos casos para presentar. Pero, if I can add a comment, I think that we need still more biomechanical study to keep you guys more relaxed and to avoid to develop new techniques, because Ricardo was right when he said that doing the osteotomy at the knee, at the hip level is good when we have the possibility to approach an area of the joint where the cartilage is still intact. And the purpose of dividing the different degrees of the LAC1 is to state, to make a definition which condition we still have a quite good amount of the scaphoid fossa in the radius, but we don't never forget the problem on the scaphoid, because the scaphoid also gets the cartilage erosion. So we have to avoid that we have a kissing injury, a kissing scaphoid damage, both on the radius and the scaphoid. That's why we have to work to make a better definition of the techniques. But I think it's not very difficult to do, and Ricardo probably already has some good ideas, but probably next charla. Okay. Ricardo, tengo que admitir que cuando he visto la charla y estabas explicando lo del tema de las osteotomías de la cadera, de la rodilla, pensaba que ibas a plantear una osteotomía en la muñeca. Y me estaba a punto de explotar la cabeza, pero luego me he quedado bastante más tranquilo cuando he visto que no, pero ha habido un momento de pánico. Nada, Ricardo, muchas gracias. También muchas gracias a Andrea, a Fabio, a todos los que han estado. Nada, es un auténtico placer y honor que estéis aquí. Y nada, para aquellos que no puedan verlo en directo, pues quedará grabado en YouTube. Y Ricardo, queda pendiente a ver si en el futuro puedes hacer también la charla de la tenoscopia del ECU.
Sí, sí. Y Andrea. Puedo hablar, o quizás Fernando Corella también, que está haciendo muchos estudios en este tema. Estamos a disposición. Fernando está invitado también y Andrea y Fabio quedan invitados también por si quieren también colaborar. Y nada, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Genial. También. Hasta luego, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Genial. Gracias. Muy bueno. Adiós, adiós. Hasta la próxima. Adiós a todos.